Amigos del Perú y del mundo, esto es Rey con Barba, como todos los domingos, y vamos a comentar las principales noticias de la semana. Evidentemente que tenemos que empezar con el Santo Padre, ¿no? Con el Papa, fue elegido. Miren, ayer ha pasado esto en Chiclayo. Miren este video de 10 segundos. A ver. Porque bueno, como ya todo el mundo sabe, el Papa es peruano por elección, ¿no? Nació en Estados Unidos, en Chicago, pero eligió ser peruano, ha vivido aquí muchísimos años, ha conocido a muchísimas personas, ha tenido trato con distintas instituciones del Perú, conoce el Perú mucho mejor. Todos los personajes de los partidos políticos. Así es, conoce los personajes políticos, conoce a los personajes religiosos. Se ha tomado también fotos con los buenos y con los malos, y todos quieren sacar provecho del personaje. Ahora dicen que efectivamente que es de APP, que es del APRA, que es de no sé cuánto y de no sé cuánto, ¿no? Sí. Pero el Papa es otra cosa. A ver, sigue. No, y quería comentar una cosa simpática como anécdota. El otro día, al día siguiente de la elección del Papa, llega el primer vuelo de LAN a Chiclayo y dice el piloto por el micrófono, cuando aterrizan en Chiclayo, ¿no? Bienvenidos a Chiclayo, la tierra del Papa. Y todos los pasajeros, por supuesto, aplaudieron. Esta imagen que hemos visto, este video, es la misa que se ha celebrado ayer en la Catedral de Chiclayo, con la Plaza de Armas repleta de gente que asistió a esta misa por el Papa, ¿no? Comprensible. Bueno, tú has dicho ahora que algunos partidos políticos, pero en todo caso, en el mundo, también aquí en el Perú, el rojerío, los socialistas, ¿no? La caviarada en general, están diciendo que, han dicho incluso con titulares, es la continuidad de Francisco. Bueno, en primer lugar, no se ha llamado, podría haber elegido el nombre de Francisco II, ¿no? De acuerdo un poco a la tradición que ha habido. No, ha preferido elegir el título de León, ¿no? Y bueno, digamos, haciendo de alguna manera referencia a León XIII, que fue el último León. Pero tú has consultado algo sobre el origen de los papas León, ¿no? Yo me estaba preguntando por qué el nombre de León. Y entonces hay que irse al origen, que fue el primer Papa León I, que fue Papa de en el 441 hasta el 461, imagínate tú, ¿no? Entonces, ¿por qué escogió León I? Y entonces, revisando los textos, me encuentro con el simbolismo espiritual. El león, dice, es uno de los 4 seres vivientes del Apocalipsis, símbolo de San Marcos, y representa el coraje y la vigilancia espiritual. En la iconografía cristiana, el león también representa a Cristo resucitado y al Evangelio firme y poderoso. Por eso, muchos siglos después, el nombre León fue retomado por otros papas como símbolo de firmeza doctrinal, valentía moral y continuidad histórica. Esa es una buena explicación para aquellos que se preguntan por qué ese nombre, por qué León. ¿Sí? ¿No? León I, León II, III, y así hasta este Papa, León XIV. Buena medida haber buscado el porqué del nombre León. Claro, ¿no? El primer Papa León. Bueno, y ahora, representa en realidad, este Papa representa la continuidad verdadera de la Iglesia. Yo quiero mencionar 2 cosas respecto de León XIII, que es su antecesor en el nombre. León XIII es conocido fundamentalmente, aparte de su magnífico gobierno y una administración muy adecuada del Vaticano, etcétera, por la encíclica Rerum Novarum, que fue como el primer documento que contenía lo que había sido durante siglos un poco la predicación de la Iglesia, de la doctrina cristiana,
pero aplicado a lo social, digamos, ¿no? A la relación entre los trabajadores y los empresarios, donde habla de la justicia y de la dignidad de todos las cosas nuevas. Así ¿A qué es, se refería el Papa? De las cosas nuevas. Papa León Porque XIII. era una época nueva, era la revolución industrial. La revolución industrial, el Exacto. nacimiento de los sindicatos, Correcto. la explotación de los trabajadores por el capitalismo primitivo de aquel entonces. Así es. Entonces ese Papa sentó las bases de la doctrina social del cristianismo. Exactamente. Así es, ¿no? No, bueno, y fue, mira, en 1891. Y también ahí, como tú acabas de decir, denunció los abusos del capitalismo, digamos, primitivo, pero también y fundamentalmente los abusos del socialismo y del marxismo. Sí. O sea, y ahora vamos a ver y vamos a analizar algunas frases de él antes de ser papa, del actual papa, mejor dicho, pero antes de llegar al pontificado. Pero también la segunda cosa que quería es recordar una anécdota para los creyentes, porque bueno, comprendo que los no creyentes pues, no les parezca, pero a ver, León XIII tuvo una visión en determinado momento al final de la celebración de su misa diaria, en la que de alguna manera Dios le hizo ver una especie de diálogo de Dios con el demonio, y el demonio, el diablo, le decía, bueno, claro, tú proteges a tu iglesia, entonces así cualquiera, pero permíteme meterme con ella un siglo. Y que Dios se lo concedió. Ojo, este Papa es al final del siglo XIX, ¿no? Y se lo concedió. Entonces el Papa lo que hizo, León XIII, es entrar a su habitación, encerrarse, pidió que no lo interrumpieran, y después de un rato salió con una oración, que es la que se conoce como oración a San Miguel Arcángel, se le entregó a su secretario, con el documento pidiendo que en todo el mundo, todos los sacerdotes rezaran la oración a San Miguel Arcángel después de celebrar cada misa, para proteger, en protección a la iglesia. Bueno, yo no sé, pero coincide, ¿no? Todo el siglo XX ha sido un siglo de un origen y después de unas consecuencias de una crisis dentro de la Iglesia Católica gravísima que todavía no termina. Parecería, por lo menos desde mi punto de vista, que con este León XIV se acaba ese siglo y la Iglesia, aunque con menos personas, será otra vez un apoyo firme y moral para los creyentes. Vamos a ver. Muchos papas que se han llamado, que han tomado el nombre de León, han pasado por momentos dramáticos de la historia. Por ejemplo, ¿no? Aquí tengo algunos datos, ¿no? Hubo papas muy importantes como León IX, que excomulgó al patriarca de Constantinopla, originó que el patriarca lo excomulga a él y se originó el cisma de Oriente, ¿no? El cisma de Oriente, ¿no? El catolicismo de Occidente, ¿no? Romano de Occidente, y el ortodoxo, ¿no? Sí. Cisma que hasta ahora continúa. Va a cumplir mil años, ¿no? Sí. Hubo otro León que le tocó nada menos que la reforma protestante. Este fue León X. ¿Ah? La época de Lutero. Semejante. León X, ¿no? por supuesto. ¿Ah? Y de ahí León XIII, pues no, León XIII y ahora León XIV. Los otros leones no fueron tan leones porque no tuvieron mayores desafíos, ¿no? Bueno, pero desde su primera homilía, que ha sido la misa que le celebró a los cardenales, León XIV ha dejado muy claras las prioridades de su pontificado. El viernes último, aquí tengo unas notas que tomé cuando escuché y leí las dos cosas del mensaje. Él ha señalado con delicada firmeza de fe la necesidad de que los seres humanos conozcamos y tratemos personalmente a Jesucristo. Verdadero hombre, ha dicho, y verdadero modelo de todos los hombres, y a la vez verdadero Dios. Dijo el Papa con toda claridad, no es suficiente para los católicos, no es suficiente creer que Jesucristo fue un profeta, un gran líder, muy recto y muy espiritual. No. Se tiene que creer que es el mismo Dios encarnado en María la Virgen y que nos compromete, dijo el Papa, a una verdadera conversión personal para imitar a Jesucristo. Es decir, esto lo digo yo, no el Papa, se terminó la ambigüedad moral a la que hemos venido escuchando, el coqueteo con determinados dictadores, el coqueteo con la teología de la liberación y sus socialismos y el desconcierto que se generó con las debidas interpretaciones del Concilio Vaticano II, indebidas, porque así que démosle tiempo a León XIV. Pero ahora
Pepe, vamos a ver algunas frases, algunas afirmaciones del cardenal Prevost antes de ser papa, ¿no? Aquí las hemos resumido para comentarlas. Veamos la primera, a ver. Uy, no, en amarillo, no sé si lo leen los televidentes fácilmente, pero bueno, dice, eso ha sido dicho en el 95, en el seminario de Villanova, en la Universidad de Villanova, Estados Unidos. La teología marxista busca reemplazar la gracia por la revolución y termina adorando al Estado por encima de Dios. Oye, un comentario. Me gusta esa frase de la teología marxista, porque efectivamente el marxismo, más que una ideología, es una teología, porque tienen su Dios, que es Carlos Marx. ¿No? Tienen su Biblia, que es el manifiesto comunista, y el Capital también, ¿no? Tienen sus apóstoles, ¿no? Ahí está, Lenin, Stalin, ¿no? Mao Zedong, Kim Il-sung, y otros criminales, ¿no? Pero sí, teología marxista, sí, pues. Porque los hechos, la realidad, han demostrado que eso no funciona, que no sirve, que solamente genera caos, destrucción, hambre y miseria para todos los pueblos que han probado esa teología, ¿no? Sin embargo, hay creyentes e insisten en decir, no, eso fue con otros comunistas, nosotros somos distintos, nosotros vamos a cambiar, ¿no? Ellos dicen que son distintos, pero el resultado es el mismo. Sí, claro, es el mismo. Otra frase, en el 2001, en su congregación Agustino en Lima, el comunismo es el error del siglo XX, que aún amenaza a nuestras comunidades más vulnerables. Su ateísmo es su primer veneno. El comunismo es el error, dice, del siglo XX. Yo creo que esa es una generosidad de parte del Papa, ¿no? ¿No? El comunismo no es un error, es la mayor tragedia del siglo XX y una de las mayores tragedias de la historia de la humanidad, que nos costaron más de 100 millones de crímenes, de muertos, y asesinados. Nos siguen costando en determinados lugares, ¿no? Y seguirán costando, ¿no? Sí, pues, porque ahí está, la llamarada viva, ¿no? 2003, un retiro espiritual en el Cusco. Dijo Monseñor Prevost, el cardenal, los cristianos deben resistir las tentaciones ideológicas del colectivismo extremo que esclaviza el alma en nombre de la justicia social. Está claro. En diciembre del 2007, en carta pastoral en la diócesis de Chiclayo, el relativismo moral promovido por ciertas corrientes marxistas niega la verdad de Cristo y corrompe la conciencia de los jóvenes. En mayo... pero ahí déjame hablar algo sobre el relativismo, ¿no? Ellos niegan, el marxismo niega que exista una moral universal, lo cual es fácilmente comprobable, ¿no? Existe una moral universal, ¿no? Por ejemplo, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, ¿no? Hace el bien y evita el mal. Así es. Claro. No matarás, no robarás, ¿no? Honrarás padre y madre. Son principios universales que se dan en todas las civilizaciones, ¿no? Así que eso es parte. Cuando un ser humano nace dentro de una familia y dentro de una cultura que tiene determinados valores, que son estos precisamente, ¿no? Correcto. Ahora, ¿qué es la ética? La ética es la consecuencia de esa moral. Como tú aplicas esos conceptos, esa es tu ética. Si tengo hambre, ¿debo robar o no debo robar? Esa es una disyuntiva ética, ¿no? Y como esas hay miles de ejemplos. Claro, ¿no? que en el caso, por ejemplo, concretamente, si hay verdadero hambre, incluso no es inmoral robar para saciar el hambre, ¿no? Pero es una disyuntiva ética. Sí, claro, sí, completamente, una disyuntiva ética. En mayo del 2010, en conferencia ante los obispos latinoamericanos, dice con toda claridad el cardenal Prevost: el comunismo ha penetrado incluso en ambientes cristianos disfrazado de solidaridad. Es nuestro deber pastoral desenmascararlo. Fíjate qué claro, qué claro. Caray. Se acerca mucho a lo que dijo Pío XII, ¿no? Que por algunas rendijas del Vaticano se había infiltrado el aire del infierno. No fue Pío XII, fue Pablo VI. Pablo VI, ese fue. Así es. Sí. Había enviado el humo de Satanás. El humo de Satanás, ¿no? Sí, porque la Iglesia ha sido infiltrada de muchas formas, ¿no? Sí. Aquí mismo hemos visto sacerdotes que en lugar de sotanas deberían renunciar a ella y inscribirse en un partido político. Ellos no predican una fe ni una religión, sino predican una ideología política.
Católica. Ese tipo de sacerdotes, por ejemplo, le hacen mucho daño a la religión católica, por supuesto, y al propio país, ¿no? Porque estamos hablando de estafadores que se esconden tras una sotana para predicar una ideología de odio, ¿no? Lamentablemente, efectivamente. Bueno, vamos a seguir con esta frase, pero quiero hacer también una precisión. Ojo, este Papa viene de abajo, o sea, es misionero, ha estado, como hemos comentado, en contacto con un montón de gente, con los pobres, por supuesto, pero además, fíjate, por estudios, es matemático, es filósofo, es teólogo, tiene doctorado en Derecho Canónico, es un hombre profundo que además conoce y habla, como se ha podido ver ya, distintos idiomas, ¿no? Español, americano, o sea, inglés, italiano, latín, por cierto, en fin, varios. Un hombre sumamente culto, sumamente culto. Bueno, a ver, y una frase más. Nos quiere, vea, entra otro tema, ya no el tema del marxismo, sino el tema de la homosexualidad. Y dice, nos quieren convencer de que la homosexualidad es una opción neutra, pero Dios creó al hombre y a la mujer, no a una identidad fluida. Esto es en contra de la ideología de género, ¿no? Que resulta que en el fondo el sexo es mejor dicho, el sexo es una construcción cultural, ¿no? El género. Claro. En septiembre del 2014, en la jornada juvenil de Chiclayo, dijo, no podemos bendecir lo que Dios no ha instituido. La unión entre personas del mismo sexo no es matrimonio. Ahí está defendiendo lo que siempre ha sido la doctrina de la Iglesia. Con estas ideas, claro, se puede coincidir o se puede discrepar. Sí, claro, Cuando él se refiere, por ejemplo, a los homosexuales, no es una falta de respeto, simplemente es la indicación de una realidad natural. Y eso es parte de la doctrina de la Iglesia, ¿no? Claro. Pero el Papa no se ciega ante esa realidad y opina que hay que tratarlos con respeto, con dignidad, por supuesto. Y darles todos los derechos que les corresponden. Como siempre ha sido la doctrina cristiana, no se puede denigrar de nadie, incluso, por supuesto, por el tema sexual, no se puede denigrar. Pero lo que pasa es que algunos creen como que es reciente el respeto que se debe tener, no. Que mucha gente no los respetara a los homosexuales es un problema de que no sabían vivir como es debido a la doctrina cristiana. La ideología de género, dice en noviembre del 2016, en una homilía en Santa María Reina, aquí en Lima, en la parroquia de Miraflores, la ideología de género es una colonización cultural que destruye la familia desde sus cimientos. Mira qué claro también en ese tema. En agosto del 2019, carta a los educadores católicos. Hay que rechazar los manuales escolares que enseñan que el género es una construcción. Educar en la verdad biológica es proteger al niño. También clarísimo en contra de la pretendida ideología de género. Porque la ideología de género enseña de que el nacer hombre o mujer es una construcción social, y que en el camino... Tu conducta sexual ellos decidirán ser hombres o ser mujeres, y van a la sexualización de los niños, ¿no? Niños disfrazados de mujeres, mujeres de niños, ¿no? Y eso ha originado el repudio y la reacción de muchos padres de familia en todo el mundo, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, el lobby, dice en octubre del 21, en la cumbre continental de la Iglesia, el lobby LGTB busca imponer normas litúrgicas y pastorales contrarias al magisterio de la Iglesia. Es una forma sutil de persecución. Y finalmente, en febrero del 2023, hace poco más de un año, una declaración previa al consistorio que hubo en Roma. Quienes promueven la abolición del binarismo sexual, es decir, que hay solo hombre y mujer, quieren reinventar la creación. Esto es soberbia moderna disfrazada de inclusión. Muy claro, la verdad, muy claro. Pero bueno. Por esas palabras y otras más, yo creo que estamos siendo testigos, pongo acá, del nacimiento de un Papa moderado, fiel a la tradición, pero con la capacidad de oír a las distintas opiniones y tendencias que hay en el mundo. Todo con el fin de ¿qué? De fortalecer a su iglesia, ¿no? De eso se trata, ¿no? Y de llevar a la gente a Dios, que es la misión que tiene la iglesia y por supuesto como garante al hermano pontífice. Lo que ha venido a decir en la práctica es, oiga, un momentito,
La Iglesia no es, como dijo Francisco, dicho ese paso, no es una ONG, no es la Cruz Roja. Tiene un mensaje espiritual que tiene que darse, que si no se da, se está traicionando lo que es el cristianismo. Que en el fondo no es el cristianismo, yo escuché por primera vez eso hace mucho tiempo y me impactó. El cristianismo, la religión cristiana y católica, no es un conjunto de normas morales y espirituales, es una persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, que se hace hombre. Entonces, es una persona, básicamente, Jesucristo. Pero en fin, no estamos dando charlas de religión. Ahora, a ver, yo en resumen, este Papa tiene 69 años, apenas un chibolo en términos papales, ¿no? Porque si vive lo que ha vivido Francisco hasta los 89 años, tienen Papa para 20 años, ¿no? Sí, pues, o más, ¿no? Sí. Así de que, bueno, y el hombre habla inglés, español, italiano, portugués, alemán, latín y algo de francés, ¿no? Y siendo un misionero por excelencia, de seguro que va a viajar mucho, ¿no? A ver si supera a Juan Pablo II, que visitó 133 países, ¿no? ¿Ah? Se dice que su primer viaje va a ser al Perú. Yo no creo. Lo dudo, ¿no? No creo. Podría ser, pero bueno, si sigue a Francisco se negó a ir a Argentina. Por 12 años no quiso ir, para que no lo politicen. Porque los Kirchner lo iban a agarrar y se iban a salir con él y lo iban a aprovechar políticamente, y parece que él quiso evitar eso, por eso no fue nunca, ¿no? Y de repente ese temor podría embargarlo también al nuevo Papa, ¿no? Venir al Perú, donde es amigo de todos, amigo de todos. Podría de todos, barrer para su molino. La única vez que el Papa se horrorizó, dicen que cuando Acuña se confesó ante él, ¿no? Pero después... No fastidies, pobre Acuña. Bueno, pero es amigo de todos. Barba, cómo inventa las cosas. Es un hombre para difamar extraordinario. Es amigo de todos. Sí, entonces, es posible que le dé vueltas al tema y postergue ese viaje, ¿no? No creo que sea el primero. Para más adelante, ¿no? Oye, pero hay un video también muy cortito de cómo se despide el cardenal Prevost cuando lo mueven de Chiclayo a Roma. Cuando le piden que vaya a vivir a Roma, lo hacen cardenal y le encargan. Lo tenemos ahí, el video, que es muy cortito también. Vale la pena ver cómo se despide de los peruanos. A ver. He venido como misionero hace casi 40 años, trabajando como misionero en Chulucanas, y luego 12 años, más de 11 años en Trujillo. Y ahora, después de 8 años en Chiclayo, pues doy gracias a Dios por tantas cosas que el pueblo peruano ha compartido conmigo, que hemos caminado unidos. Hemos celebrado la fe, me han enseñado muchísimas cosas, y como pastor, pues yo solo puedo dar gracias a Dios por haberme permitido trabajar aquí por tantos años. El Papa, León XIV. León XIV. Han habido muchas interpretaciones sobre qué va a ser el Papa en el futuro, ¿no? Pero quienes mejor lo han hecho son sus dos hermanos mayores, con los cuales tiene un vínculo muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué dicen ellos? Mi hermano, el Papa, ¿no? No es un hombre de extremos, no es un hombre de extremos, ¿no? Siempre estará en el justo medio. En el justo medio, ¿eh? Sí, sí. ¿No? Que es la virtud. Es la virtud, sí, el justo medio. Pero habrá personas que intentarán politizar el pontificado. Esto sería una ruina para la Iglesia. Espero que eso no ocurra. Seamos simplemente la Iglesia Católica sin tendencias, ¿no? Muy bonito. ¿No? Eso es, ¿no? Eso es, ¿no? Se ve que la familia es... Sí, claro que sí, claro que sí. Muy ¿no? sencilla y muy clara, ¿no? Y bueno, para malograr esta larga introducción, Dina al Vaticano, señores. Dina Boluarte al Vaticano. Sí, ahora sí. Ahora sí, claro. Yo que, por ejemplo, estaba de acuerdo en que le hubiesen negado el ir al entierro. A perderse en la multitud del entierro, pues, ¿no? Ahora sí, tiene que ir. Claro que sí, ¿no? Efectivamente. El ministro peruano. Sí, el ministro de Relaciones Exteriores es de esa misma opinión y ha expresado que la jefa de Estado debería asistir a la investidura del nuevo sumo pontífice. Me parece una solicitud razonable, porque siendo el Papa de nacionalidad peruana, es evidente que la presidenta de la República, nos guste o no nos guste, tiene que estar en Roma. Tiene que estar presente, claro. Ahí está clarísimo. Esperemos que el Congreso tenga
¿cómo se dice?, la inteligencia, lo que fuera, para concederle el permiso, ¿no? Seguramente lo va a pedir en los próximos. La misa de inauguración de su pontificado es el 18, ¿no? El 18 de mayo se ha anunciado. Sí, el 18 de mayo. Bueno, y ahora quiero contarles una historia, Pepe. No sé. Bueno, quiero contarles una pequeñísima historia para que vean por qué es importante la defensa de la propiedad. Propiedad, cualquier propiedad. Por supuesto, también la propiedad privada, ¿no? Miren, la historia es la siguiente. El año 2017, la Municipalidad de Lima, en la época de la administración de Luis Castañeda, inició una expropiación de 17.000 metros cuadrados del Jockey Club, ¿ya? Porque necesitaba hacer unas obras viales. Pero la municipalidad se negó a pagar el justiprecio que está establecido en la Constitución. Cuando tú expropias o quieres apropiarte de un terreno ajeno, tienes que pagar el justiprecio y el valor comercial. Y el municipio no quiso pagar el justiprecio por el área afectada. En el 2019, la Municipalidad de Lima, ya con Jorge Muñoz, la anterior administración, se acordó ir a un arbitraje. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo con un arbitraje. Entonces se nombró un tribunal arbitral y el 2020 el tribunal arbitral ordenó que el Jockey tenía razón, el Jockey Club tenía razón, y por tanto le ordenó al municipio de Lima pagarle al Jockey Club $13.900.000 por los terrenos que le había expropiado, más los intereses que hubiesen corrido. La Municipalidad de Lima entonces inició un juicio ante la Corte Superior de Lima, cuestionando el laudo arbitral, el laudo del tribunal. La Corte Superior sentenció a favor del Jockey Club también y ratificó el laudo arbitral que le daba la razón y le ordenaba a la municipalidad que le pagara el justiprecio de casi $14 millones al Jockey Club. La Municipalidad de Lima entonces interpuso una demanda de amparo contra esa sentencia de la Corte Superior, que por otro lado ya era firme, o sea, ya no había más cosas legales que hacer, alegando que el Jockey estaba atentando, que el laudo arbitral estaba atentando contra los derechos constitucionales de la Municipalidad de Lima. El 2021, esta demanda última que puso el municipio contra el Jockey, desestimó ese recurso y lo hizo a través de la Sala Constitucional de la Corte Superior y a través de la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Suprema. O sea, ya quedó zanjado el tema. Agotadas entonces todas las acciones legales posibles para no pagar, la actual administración del municipio de Lima no ha cumplido todavía con el pago y los intereses devengados siguen corriendo, o sea, los intereses devengados siguen corriendo desde la emisión del laudo en el año 2020. Esto, a ver, que no se pague al Jockey Club lo que se le debe es una forma de desconocer, una falta de respeto a la propiedad en general, al derecho de propiedad y, por cierto, a las sentencias de los tribunales competentes, tanto el arbitral como la Corte Suprema. Así que vamos a esperar que el municipio de Lima corrija esto y pague lo que corresponde. Porque además, conforme pasen los días, esto no, por si acaso, esto no es un tema contra Rafael López Aliaga, no estoy diciendo esto, es un tema que viene de atrás. Pero ya no hay nada que hacer legalmente. Tiene la razón el Jockey Club, se le han dado todo el arbitraje y también el Poder Judicial. Entonces hay que pagar, porque si no se paga, los intereses siguen corriendo y va a aumentar la deuda. ¿Y quién paga la deuda? Nosotros. Entonces, respeto de propiedad y pago de lo que haya en justicia que pagar. A ver, ojalá que lo hagan pronto. Sí, patás, Rafael, a ver, patás. La minería en general, puch, a ver. Se están tomando medidas extraordinarias, ¿no? Coincido muy bien con Jaime de Altaus, que dice, claro, que las organizaciones criminales en Patás están sembrando el terror para provocar lo que decíamos nosotros, ¿no? El retiro de las empresas formales y apoderarse del territorio. Estamos ante una estrategia criminal similar a la usada por el senderismo en los 80. Por supuesto. Por tanto, la respuesta del Estado debe inspirarse en la estrategia exitosa de los 90. Las claves de esa estrategia
fueron la alianza de las Fuerzas Armadas con las comunidades campesinas, es decir, con la población, la inteligencia policial, los jueces sin rostro y los tribunales militares. Eso fue, pues, exactamente, así es, ¿no? Así es. En la Sierra, por ejemplo, de la Libertad, ahora debe establecerse un comando unificado, con mando único militar, con inteligencia policial reforzada y con equipos y armamento y tecnología suficiente para ingresar a las bocaminas y terminar con las organizaciones criminales en la zona. El presupuesto nacional debe ser reestructurado para concentrar recursos en esta batalla, incluyendo lo necesario para acabar con las extorsiones en las principales ciudades. El país, entendámoslo, está en guerra y necesitamos normas excepcionales para combatir esta tragedia que es un aviso. No debemos pasar por alto lo que está sucediendo en Patás. Eso se puede extender a todo el país. Así es. Y va a ser como en México, donde los narcotraficantes controlan casi 1/3 del territorio nacional, ¿no? Lo que mismo que nos pasó por considerar como poca cosa en la época del terrorismo los primeros actos de Sendero Luminoso, ¿no? Por supuesto. Y yo a ese respecto quería añadir una cosa, Pepe. Mientras en el Perú las ONGs antiinversión, la minería ilegal, el sicariato de narcos, como acabas de decir, aliado justamente a la minería criminal, y abogados chantajistas, como los hemos visto, y comuneros ladrones, que también hemos visto, y hasta el propio gobierno, que la reacción de estos últimos días fue prohibir todo tipo de actividad minera en Patás. Por supuesto, han saltado todo el mundo porque estás perjudicando a los formales y a los pequeñísimos y que no son criminales a los ilegales. Artesanales. Artesanales, exactamente. Bueno, por eso, y hasta el propio gobierno atentan contra uno de los principales sectores productivos del país, haciendo perder miles de puestos de trabajo, impuestos para infraestructura, canon que beneficia a las regiones y a los municipios, impidiendo la reducción de la pobreza y un largo etcétera. Mientras en el Perú pasa eso, en Argentina están incentivando las inversiones mineras, que tienen además mucho menos recursos que nosotros, con regímenes tributarios especiales, con estabilidad impositiva y aduanera por 30 años y un larguísimo etcétera también. Están atrayendo las inversiones en Argentina. Nosotros al contrario, las espantamos. ¿No? Espantamos inversiones. Oye, Bukele decía algo cierto, ¿no? Para él es inconcebible que unas bandas criminales dominen y aterroricen a un país. Si eso sucede y no hay una respuesta del Estado contra ellas, significa que las bandas criminales están dentro del Estado. No hay otra explicación, ¿no? No hay otra. ¿Ha visto el video ese, no? De la intervención de él. Porque no puede haber tanta ineptitud, no puede haber tanta mediocridad, tanta incompetencia. El crimen nunca puede vencer a la fuerza legal que puede ejercer el Estado. Así es. Puede vencer la legítima fuerza que el Estado debe aplicar para asegurar lo fundamental que es el orden. Sin orden no hay nada. Exacto. Sin orden no hay inversiones, no hay trabajo, no hay cultura, no hay civilización, puro salvajismo. Es el regreso a la jungla, ¿no? Entonces, si no se entiende esto que es elemental, estamos perdidos, pues. Estamos perdidos, ¿no? Yo digo que hay grandes debates sobre distintos temas, pero no se centran en lo fundamental, que es la lucha por rescatar el orden y el respeto a la ley. Sí, la seguridad de nuestro país. Que son los cimientos sobre los cuales se asienta un país. Con esas bases se puede construir. Totalmente. Sin esas bases no se puede construir nada, ¿no? No se puede construir nada, ¿no? Y por eso el próximo presidente del Perú tiene que ser, además de un hombre capaz y honesto, tiene que ser un hombre valiente para dirigir él mismo, como liderando esa lucha por el orden y la autoridad, como tú dices. Y para llegar a ese presidente ideal no necesitamos que sea una gran figura. No. Necesitamos que sea una persona sensata, una persona que sepa rodearse de gente mejor que ellos. Correcto. Y que tenga las ideas claras en 2 o 3 cosas. Nada más, nada más. Eso no se necesita mucho, ¿no? Y para eso no hay que leer programas de gobierno, Sí, porque todos los programas de gobierno... Todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo, Es un listado de buenas intenciones, así es. Hay que ver, tampoco hay que fijarse en el peinado o en la marca de los zapatos, ¿no? Exactamente. Hay que ver qué ideas tiene sobre determinados temas fundamentales, quiénes lo rodean, cuál va a ser su gabinete, porque sin eso estamos perdidos, ¿no? Esa es una cosa, por ejemplo, sería mucho más importante que los candidatos a la presidencia anuncien
a su primer gabinete, a sus ministros, en lugar de anunciar su plan de gobierno. Claro. Mucho mejor sería por ejemplo, que anunciaran, he convocado y me he comprometido con estas personas. Tenemos que cambiar directivos en el BCR. ¿Quién va a ser? Por ejemplo. Tú eres candidato, muy bien, compadre. ¿Cuál es tu candidato para el BCR? ¿Sí? ¿Cuál es tu candidato para el Ministerio de Economía? ¿Cuál es tu candidato para la Contraloría? ¿Cuál es tu candidato para el Ministerio del Interior? Sí. A ver, ¿cuál es tu baraja? Sí. ¿No? ¿Qué le ofreces al país? Mucho mejor eso. Tú solo no vales. Tú solo no vales nada. ¿No? Demuestra que puedes convocar y que has convocado a las personas mejores que tú. Porque si te estás atreviendo a ser candidato a la presidencia de la República, eso significa que tiene detrás tuyo un equipo de personalidades que pueden manejar este país. Que no tienen que ser de un determinado partido político. Por eso es la tontería que hemos dicho muchas veces, que ya los partidos políticos, en el sentido de defensa de ideologías, ya pasaron a la historia. No tienen esto. En cambio, la capacidad de convocatoria de gente seria, de gente capaz, de gente honesta, de gente con experiencia, eso sí, que es una señal de liderazgo y de posibilidad de hacer un buen gobierno. En el país tenemos muchos partidos políticos de membrete. Sí. Pero cada de esos partiditos tiene 2, 3, los mejores tienen 10 personas más o menos preparadas, ¿no? La gente realmente capaz, talentosa, expertos en gestión, en administración, está fuera de los partidos políticos. Sí, por supuesto. ¿No? Entonces, el éxito de un partido político es el de convocar a esa gente y darles una responsabilidad de gobierno. Ese es el éxito, ¿no? Porque de otra manera, si tú le das el trabajo a los pinches de tu partido, se acabó, ¿no? Ahí tenemos, para manejar las experiencias. Ahí está. Para manejar el Estado se requiere más o menos de 4.000 personas, 4.000 expertos en gestión. Ningún partido tiene ni siquiera 50, pues es imposible, ¿no? Pero hay que empezar por las cabezas, o sea, las cabezas, es decir, el gabinete, porque si tú pones a un sinvergüenza o un inepto de ministro, ese ministro va a buscar también a sinvergüenza y a ineptos o brutos para que trabajen con él. Y esa es la muestra de cómo tenemos, tenemos la burocracia, ¿no? Y después de ganar, Rafael, la batalla del orden y del respeto a la ley, debemos de reformular las instituciones, sí, claro, ¿no? Debemos reforzar la institucionalidad perdida, comenzando por el sistema jurídico en su conjunto, ¿no? Eso es Pero básico, las instituciones, ¿no? FP, recordamos siempre, son lo que son las personas que las integran. O sea, los congresos serán mejores en la medida en que los elegidos, que sean parlamentarios, sean mejores. El Poder Judicial en la medida en que los jueces sean mejores. Claro. ¿Y por qué necesitamos instituciones sólidas con personas capaces? Porque la mayoría de las personas que aspiran a ser presidentes de la República no son personas, son personas de término medio, tanto moral como intelectualmente. Entonces, hay que estar medio loco para aspirar a la presidencia, porque un hombre normal no aspira a ser presidente de la República. Una responsabilidad no te quieres cargar con semejante cruz sobre tus espaldas. Un hombre normal quiere estar en su casa, con su familia, salir los fines de semana, divertirse, no tener problemas. Meterse a una responsabilidad como esa es realmente un inmenso sacrificio. O eres un hombre verdaderamente sacrificado y deseado de servir y estar dispuesto a sacrificar tu tranquilidad personal, o eres un sinvergüenza que quiere hacer plata, ¿no? Pero por lo general te encuentras con que son aventureros, sinvergüenzas, ¿sí? proyectos de futuros delincuentes, ¿no? Eso es más o menos lo que te encuentras. Esa es la razón por la que hay que tener instituciones, porque si uno espera, en países como los nuestros, se espera que surja un hombre providencial, sí, pues, un salvador. No existen los salvadores, no existen los hombres providenciales, todos terminan siendo una farsa. Lo único que funciona es la institucionalidad. Si un país tiene instituciones, ese país avanza y se controla a los loquitos que han sido elegidos presidentes de la República, ¿no? Se controla a los onzos del Parlamento que quieren tener todo el poder del mundo. Las instituciones son fundamentales, ¿no? Pero los debates nunca se han ido por el lado serio, ¿no? Y siempre nos hemos perdido. No, sí, antes había un poco más seriedad, nivel, ¿no? Había más seriedad. Claro. Antes también, cuando los jueces eran elegidos por el Senado, había un nivel de jueces muy superiores. Por ejemplo, porque también los senadores tenían otro nivel. Un nivel mucho mejor, intelectual y moral, las dos cosas. Mira, por ejemplo, hay un debate en estos momentos, en el Congreso hay una comisión que la preside María Alba, y ellos están viendo el tema de la reforma judicial.
Y ahí está el planteamiento, que el Senado elija a los jueces supremos. ¿Y qué dice la presidenta de la Corte Suprema? No, eso sería un gran retroceso, una barbaridad. Al contrario, ¿no? Sería un gran avance. Así se hacía antes y funcionaba mucho mejor y con más calidad de lo que hoy tenemos. Hemos probado esos dos sistemas. Así es, ¿no? Uno, que se elijan entre ellos o que los elija la Junta Nacional de Justicia, o lo que antes era Y en América Latina, para información de la presidenta de la Corte Suprema, son los parlamentos, son los congresistas los que eligen a los miembros de la Corte Suprema en Chile, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en México, en Estados Unidos. Dirán, pero también eso se presta a compadrazgos. Sí, claro. Otra vez, hay que saber elegir a los congresistas, hay que saber elegir a los senadores. Y hay otra gran ventaja. El Parlamento siempre es la vitrina, está fiscalizado, recontrafiscalizado. Exacto. Cuando nosotros estábamos en el Senado y teníamos que hacer ratificaciones, teníamos a toda la prensa. Claro. Y de inmediato, ¿y por qué se ha propuesto a tal? ¿Por qué ha votado usted por tal? ¿Qué méritos ha visto en este currículo? Entonces, hay fiscalización. En cambio, ellos eligen bajo cuatro paredes, con castas y con mafias. No hay nada más democrático que lo elige el Senado de la República, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Otra vez, no hay sistema perfecto, pero depende siempre de la calidad de las personas. Pero la calidad de las personas muchas veces, digamos, es mala porque se elige mal al Congreso, del que dependen lamentablemente muchas cosas, lamentablemente o felizmente. Antes de ir a la pausa, tenemos una mala noticia que darles, amigos. El señor Gorriti ha sido convocado por la Fiscalía, porque tiene varias denuncias. Sí. Pero el abogado del IDL ha respondido que existe la posibilidad de que Gustavo Gorriti fallezca, muera, si participa en forma presencial de una diligencia en el Ministerio Público. Para lo cual adjuntan el certificado médico correspondiente. No lo citen. Podríamos perderlo. Sí. Después de lo de Mario, no queremos perder a una lumbrera como el señor Gorriti, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos con algunas barbaridades que suceden en nuestro país.